Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy quería hablaros de las características y los cuidados que necesita la Asterlitzia nicolai. Para empezar, deciros que es una planta tropical, de fácil cultivo y el crecimiento que tiene es entre medio y rápido. Proviene del sur de África, donde los climas son cálidos y subtropicales. Por lo tanto, nosotros vamos a intentar siempre recrear esos climas en casa en lo máximo posible. La temperatura que necesita la Asterlitzia nicolai está entre los 20 y 28 grados centígrados aproximadamente, y en invierno no tenéis que dejar que nunca baje de los 5 grados centígrados. Esos climas pueden dañarla, esa temperatura. La Asterlitzia nicolai, al estar acostumbrada a climas tropicales, necesita humedad ambiental entre media y alta. Es aconsejable pulverizarla más o menos en cada 2 días. Sería ideal pulverizar la Asterlitzia nicolai. Si no, otro método que os puede servir también es lo que hice yo en el helecho. Poner por aquí, por ejemplo, grava volcánica, lo pulverizáis y esa grava lo que va a hacer es soltar humedad. Otra forma de generar humedad en la Asterlitzia, por ejemplo esta que tiene doble maceta, en la maceta de dentro si ponéis unas piedrecitas y ponéis agua, ese agua igualmente se va a evaporar y va a ayudar a la Asterlitzia a generar humedad. Vamos a hablar de la iluminación que necesita. Al menos, si es posible, que tenga 4 horas de sol al día. Si no es posible, intentad siempre ponerla en la parte más iluminada de vuestra casa. Si, por ejemplo, en el baño o en la cocina tenéis una ventana donde dé la luz solar, pero no queréis tenerla ahí, al menos llevadla ahí una vez a la semana, que la den 2 o 4 horas de sol. La va a venir genial, la va a ayudar mucho. También es bueno que giréis la planta periódicamente, o sea, si por ejemplo una semana la tenéis en esta posición, la semana siguiente ponedla en la otra posición, para así que ella crezca uniformemente por todos lados. Otra cosita, esta planta acumula mucho el polvo en sus hojas. Entonces, con cierta frecuencia, cuando ya veáis que tiene cierto polvo en las hojas, mira, lo hice la semana pasada y ya está otra vez, limpiádselas con un trapito húmedo, eliminar todos los restos de polvo. Esto va a ayudar a que la planta haga la fotosíntesis. Y aprovechad ya cuando estéis limpiando las hojas y la miráis sobre todo en los bordecitos del tallo, mirad que no tenga ninguna plaga, ya lo comprobáis. En cuanto al suelo, esta planta no es exigente. Podéis usar, por ejemplo, sustrato universal mezclado con perlita, sustrato universal mezclado con fibra de coco. Lo importante es que el suelo mantenga cierto grado de humedad, que tenga ventilación, pero ella necesita humedad. En cuanto a los riegos, siempre meted el dedito para adentro. Si comprobáis que la parte superior del sustrato está ya seca, significa que le hace falta ya un riego. Que lo tocáis y está húmedo, pues esperad un poquito para regarla. O sea, que esté húmedo, pero tampoco la encharquéis. Ya os digo, lo mejor que podéis hacer es meter el dedito un poquito para adentro y si la parte superior del sustrato está seco, pues aprovechad para regarla. Un truquito que la viene genial es que aireéis un poco el suelo antes de regar. Ya lo podéis hacer, mira, por ejemplo, a mí me encanta tener palitos por las macetas. Podéis meter el palito un poquito para adentro y de esta manera aireáis un poquito el suelo. Así, de esta forma. Y si no, si tenéis una maceta de plástico, como es mi caso, a ver que estoy. Si la aplastáis así un poquito la maceta, no mucho, un poquito, vais a ayudar también a generar oxigenación en el suelo. Otro truquillo en las macetas de plástico sería con un soldador de estaño le hacéis unos agujeritos. Mira, os lo voy a enseñar aquí en esta de afuera. O sea, con el soldador, si le hacéis unos puntitos por la maceta, vais a generar oxigenación dentro de ella. Las raíces necesitan respirar, muy muy importante. Vamos a hablar ahora de los abonos. La Asterlitzia necesita al menos un abono orgánico al mes, ya sea humus de lombriz, fertilizante de pescado, eso ya depende un poco de vuestro gusto. Es ideal que sea orgánico, vamos, vosotros considerad cómo tenéis que abonar vuestra planta.
Yo lo estaba haciendo, se lo varío un poco los abonos y la verdad es que hasta ahora está creciendo bastante bien. Otra cosa, abono foliar. El abono foliar la encanta. Pulverizadle una vez a la semana con un abono foliar, ya sea casero, ya sea comprado. Vais a notar el crecimiento de esta planta. Vamos ahora con la floración. Esta planta es muy difícil que estando en el interior florezca. Para que ella florezca tiene que tener al menos una edad de 4 o 5 años y tener una exposición solar de al menos 6 horas al día. Entonces, para ello deberíais de tenerla fuera, ya sea en un patio, en la terraza, y que la dé el sol. También es bueno, si recreáis estas condiciones, es bueno también que la echéis un abono en potasio justo antes de que la toque florecer. La va a ayudar a generar flores. Otro requisito también para que florezca es que la planta no la movamos de la maceta en la que está por lo menos durante 2-3 años. Esta planta crece mucho mejor con las raíces apretadas. Entonces es recomendable que la maceta donde esté siempre sea muy justita. Por ejemplo, esta maceta veis de aquí, la de afuera es más grande. No le ayudaría nada a desarrollarse si la pusieran esta de afuera. Entonces, macetas pequeñas y las raíces que estén lo más ajustadas posibles. Ya cuando veáis que las raíces salen por debajo de la maceta o por encima, habrá llegado el momento de trasplantarla de maceta. En cuanto a las macetas, como le gusta la humedad, puede estar perfectamente en macetas de plástico, aunque también puede estar en macetas de terracota, tipo de barro, cerámica. No es muy exigente ella en cuestión de macetas y suelo. Otra cosita, tened mucho cuidado también con esta planta, ya que como tiene un crecimiento entre moderado y rápido, y esta planta es muy alta, pensad que va a llegar, en el interior puede llegar a medir entre 2-3 metros de altura. Si por casualidad queréis conservarla como está en ese momento, lo que podéis hacer, la sacáis de la maceta, recortáis un poquito las raíces y volvéis a ponerla con sustrato nuevo en la misma maceta. Eso la va a ayudar a seguir viva, pero no desarrollarse en exceso. Es mucho el problema cuando la planta te llega al techo y dices, ¿qué hago ahora con ella? Y si tenéis patio la podéis ubicar allí o algún familiar, pero claro, ya tenéis que pensar que os tenéis que quitar de esta planta. Entonces, cuando ya haya llegado a la altura que deseéis, haced eso, recortad un poco las raíces y la volvéis a poner en la misma maceta. Por cierto, si recortáis raíces, es recomendable que ayudéis a cicatrizar esas heridas con carbón vegetal o con canela. Mejor el carbón vegetal. Eso ya depende un poco de vuestro gusto. Mirad, el ave del paraíso, cuando le están naciendo las hojas, si os fijáis, esta por ejemplo es más oscurita. Estas dos que se ven aquí son nuevas. Ya están un poquito desarrolladas, entonces ya han cogido color. Pero a lo primero de todo sacan la hoja como de un verde muy clarito. No os asustéis, es normal. Ya a medida que van creciendo van cogiendo este tono más oscuro. ¿Veis? Esta de aquí, por ejemplo, que tiene un tono bastante clarito. Ya os digo, no os asustéis, es totalmente normal. Vamos a hablar ahora un poquito de los problemas que puede tener esta planta. Mirad, os voy a enseñar. ¿Veis esta pequeñita de aquí? Está arrugada para arriba. Esta está pidiendo sol a gritos. Entonces, esta planta, como la tengo en el interior, yo la saco a la terraza 2 o 3 veces a la semana. A lo mejor la dejo ahí un par de días, pero bueno, el caso es que la dé el sol. De todas maneras, si os fijáis, está bastante arrugadita para adentro. Entonces, cuando presente las hojas así, de esta forma, procurad siempre llevarla a la terraza, que la dé el sol, o la ventana más iluminada de la casa. Otra causa de que está a falta de luz es cuando sobre todo las hojas nuevas crecen con el tallo demasiado delgado y las hojas son como muy flexibles. O sea, si tocáis una hoja
y tocáis la otra, o sea, lo primero es medianamente normal, pero si veis que se está desarrollando y sigue como muy finita, es otro signo de que le falta luz. Es mucha diferencia de esta que está como más gordita, más rugosa, a no esta que está más finita, está todavía creciendo. De todas maneras, ya os digo, la mía sí que está un poquito a falta de luz, ya que la tengo aquí en el interior. Otro problema que nos podemos encontrar en esta planta es si la hoja, en cambio, se encrespa hacia adentro. Si lo hace durante el día porque ha reaccionado al calor, pero luego por la noche vuelve a estar normal, como siempre, no os preocupéis, o sea, eso ya no es ningún problema, es de la planta. Si por el contrario sigue encrespada hacia adentro por la noche, o sea, que ese rizado que se la genera no se ha ido, significa que está a falta de humedad. Por lo tanto, no, humedad no, está a falta de riego, perdón. Por lo tanto, tendréis que regar la planta. Mirad, esta de aquí se me partió a mí precisamente por falta de sol. O sea, me dio muchísima pena, me ilusioné mucho cuando vi aquí la lanza, estaba saliendo la planta nueva, la hoja nueva, y nada, empezó a salir y al cabo de un tiempo yo notaba como que se caía y se acabó partiendo. Es ahí cuando me informé bien de los problemas que tiene esta planta y efectivamente el problema que ha tenido hasta hace poco ha sido la falta de sol. Otro problema que tiene esta planta, cuando veis que la hoja está encrespada hacia arriba y no se le va, o sea que llega la noche y sigue todavía con el encrespamiento hacia arriba, es que ha tenido demasiada agua y poca luz. Esto lo que tenéis que intentar, corregid el riego y movedla a una ventana más iluminada. Ya os digo que si no podéis, pues aunque sean 2-4 horas a la semana, lo máximo posible para que así la planta se alimente. También las plagas causan este efecto. O sea, si os encontráis las hojas encrespadas para afuera, también vigiladle, sobre todo por entre los tallos, vigiladle que no tenga ninguna plaga. Otro problema que puede presentar esta planta es cuando os encontráis los bordes de la planta y las puntas como quemados, dorados. Esto significa que le falta humedad ambiental. Por lo tanto, coged el spray y tendréis que pulverizarla con más frecuencia. Si lo hacéis, por ejemplo, cada 2 días, intentad que sea diario. Pensad también que las temporadas de calor van a necesitar más pulverizaciones y más riegos. Y un último problema que os voy a comentar de esta planta es cuando presenta manchas en las hojas. Si veis que tiene manchas como marrones, que como con un aspecto a seco, puede significar 2 cosas. Una de ellas es que os habéis pasado con algún fertilizante, o la habéis hecho muy a menudo, o la habéis puesto demasiado. Y otro problema que puede presentar también cuando presenta las manchas en las hojas es con un cambio brusco de ubicación. O sea, yo por ejemplo la tengo aquí en el salón, que la da como veis una luz media, y de repente la pongo al sol directamente, porque sé que la viene bien el sol. Los cambios bruscos de temperatura no la vienen nada bien. O sea, dejad que se aclimate poco a poco. La vais llevando poco a poco hasta el lugar donde la queráis cambiar. Bueno, y esto todo por hoy. Espero que os sirva de ayuda el vídeo. Suscribiros al canal y dadle un like que me ayuda mucho. Gracias a todos. Buen día.